Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de un bosque mágico, una abuela encantadora llamada Clara. Clara vivía en una casita acogedora, escondida entre altos árboles y rodeada de flores de colores brillantes. Pero lo que hacía que la casita de Clara fuera realmente especial era un reloj antiguo que colgaba en la pared de su sala de estar. Este reloj no era como ningún otro, era un reloj mágico. Cada tarde, después de que Clara contaba cuentos mágicos a sus queridos nietos, Ana y Daniel, los llevaba a la sala de estar, frente al reloj mágico. Este reloj tenía manecillas muy particulares, en lugar de números, las manecillas tenían palabras escritas. La manecilla más larga decía, pasado, y la más corta decía, futuro. Clara les explicó que el reloj mágico podía llevarlos en un viaje en el tiempo, a cualquier lugar en el pasado o en el futuro, simplemente moviendo las manecillas. Una noche, después de una cena especial de pastel de manzana y helado, los niños estaban especialmente curiosos. Ana preguntó a su abuela si podían probar el reloj mágico. Clara sonrió y asintió. Ana, la niña mayor, giró la manecilla del pasado hacia la palabra aventura, y Daniel giró la manecilla del futuro hacia diversión. En un abrir y cerrar de ojos, los dos niños desaparecieron. Clara miró el reloj y sabía que sus nietos habían ido a vivir una emocionante aventura en algún lugar del pasado o el futuro. No estaba preocupada porque sabía que el reloj mágico los mantendría a salvo. Los niños se encontraron en un mundo mágico, lleno de criaturas fantásticas y paisajes deslumbrantes. Montaron en el lomo de dragones majestuosos, jugaron con duendes en un bosque encantado y conversaron con un unicornio gentil que los llevó a través de un arco iris. Aprendieron lecciones valiosas sobre la amistad, la imaginación y la importancia de cuidar la naturaleza. Pero después de un tiempo, Ana y Daniel comenzaron a extrañar a su abuela y su hogar. Movieron las manecillas del reloj mágico para regresar. Aparecieron de nuevo en la sala de estar de Clara, donde la abuela los abrazó con alegría. Los niños le contaron emocionados sobre su maravillosa aventura, y Clara les sonrió con ternura. Clara les explicó que el reloj mágico podía llevarlos a lugares emocionantes, pero el lugar más importante de todos era su hogar, donde estaban seguros y amados. Los niños entendieron que no había lugar como su hogar con su abuela y su cariño. Desde entonces, Ana y Daniel siguieron escuchando las historias de su abuela con asombro, sabiendo que, aunque el reloj mágico podía llevarlos a lugares lejanos, el verdadero tesoro estaba en el amor y la compañía de su abuela. Cada noche, miraban al reloj mágico con una sonrisa, recordando su asombrosa aventura y sintiéndose agradecidos por su hogar y su abuela. Y así, vivieron felices y llenos de amor. Había una vez en un pequeño pueblo, 3 niños valientes llamados Julia, Mateo y Sofía. Vivían en un pueblo pintoresco y siempre estaban en busca de aventuras emocionantes. Un día, mientras exploraban el bosque, encontraron un sendero secreto que los llevó a una colina misteriosa. En la cima de la colina se alzaba una casa antigua, cubierta de enredaderas y sombras espeluznantes. Esa casa era conocida en el pueblo como la Casa Encantada, y había sido un misterio durante generaciones. Nadie se atrevía a entrar, y los rumores decían que estaba embrujada. Los niños, sin embargo, estaban decididos a descubrir la verdad detrás del misterio. Decidieron entrar en la casa. Al cruzar el umbral de la Casa Encantada, se encontraron en una gran sala con paredes cubiertas de retratos antiguos. Los ojos de los retratos parecían seguirlos mientras avanzaban hacia una puerta en el fondo de la habitación. Cuando abrieron la puerta, se encontraron en un pasillo oscuro y polvoriento. Siguieron el pasillo y llegaron a una puerta de madera maciza que crujía al abrirse. Lo que encontraron detrás de la puerta era sorprendente, una biblioteca llena de libros antiguos y polvorientos que parecían contener secretos y conocimientos ocultos. Julia, Mateo y Sofía se dieron cuenta de que debían resolver una serie de acertijos para avanzar. El primer acertijo decía: soy el principio de todas las cosas, pero nunca el final.
tengo días y noches, pero no soy el sol ni la luna. ¿Qué soy? Los niños pensaron durante un rato y luego respondieron, el alfabeto. La puerta siguiente se abrió. A medida que avanzaban, se encontraron con más acertijos. Uno los llevó a una habitación con un piano antiguo y un letrero que decía, ¿puedes tocar la melodía correcta? Los niños colaboraron para descifrar la melodía y tocaron la canción que abrió una puerta secreta detrás del piano. Luego llegaron a una habitación con espejos y se dieron cuenta de que necesitaban resolver un acertijo sobre reflejos y simetría. Trabajaron juntos para entender la pista y encontrar el camino correcto a través de los espejos. Finalmente, después de enfrentar una serie de pruebas, llegaron a una sala central donde encontraron un antiguo diario. El diario pertenecía al dueño original de la casa y hablaba de un tesoro oculto en el corazón de la casa encantada. Descubrieron que el tesoro no era de oro ni joyas, sino de conocimiento y amistad. El diario les explicó que el misterio de la casa encantada estaba destinado a enseñar lecciones importantes a quienes lo resolvieran. Al final, Julia, Mateo y Sofía habían demostrado su valentía, inteligencia y trabajo en equipo. Habían desvelado el verdadero tesoro de la casa, la amistad y el conocimiento compartido. Después de su increíble aventura, los tres niños regresaron al pueblo y compartieron su historia con todos. La casa encantada ya no era un lugar temido, sino un símbolo de la amistad y la superación de desafíos. Y desde entonces, Julia, Mateo y Sofía se convirtieron en héroes locales, recordados por su valentía y determinación. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo en medio de un valle, vivía una abuela muy especial. Todos en el pueblo la llamaban Abuela Luna, porque, según la leyenda, tenía una conexión mágica con la luna. La abuela Luna tenía ojos arrugados por la edad, pero siempre brillaban con una luz especial, como dos luceros en una noche estrellada. Los niños del pueblo adoraban escuchar las historias que Abuela Luna contaba cada noche bajo el cielo estrellado. Les hablaba de tiempos pasados, de aventuras en tierras lejanas y de amistades que duraban toda la vida. Pero su historia favorita era la que contaba sobre su amistad con la luna. Abuela Luna les decía a los niños que, cuando era joven, solía pasear por la orilla del río todas las noches. Un día, mientras miraba al cielo, notó una hermosa luna llena que parecía brillar más intensamente que nunca. Se sentó en una piedra junto al río y comenzó a hablarle a la luna. «Oh, luna querida», dijo Abuela Luna. «Eres mi amiga silenciosa en las noches oscuras. Siempre estás allí para iluminar mi camino y escuchar mis historias. ¿Te gustaría escuchar una de mis aventuras de juventud?» La luna, que era mágica y entendía el lenguaje del corazón, brilló con más intensidad, como si estuviera asintiendo. Abuela Luna comenzó a contarle a la luna sobre sus días de juventud, sobre los momentos felices y tristes, sobre sus sueños y esperanzas. Desde esa noche, Abuela Luna y la luna llena se hicieron inseparables. La luna siempre estaba en el cielo por la noche, y Abuela Luna siempre estaba en la orilla del río, compartiendo sus historias y secretos con su amiga luminosa. La luna la escuchaba con paciencia y amor, y en su luz plateada, Abuela Luna encontraba consuelo y calma. Con el tiempo, las historias de Abuela Luna se hicieron famosas en todo el pueblo. Los niños y los adultos acudían a la orilla del río para escucharla, y la luna siempre brillaba más intensamente cuando Abuela Luna comenzaba a hablar. Sus palabras tenían el poder de hacer reír, soñar y reflexionar a todos los que la escuchaban. Los años pasaron, y la Abuela Luna envejeció, pero su amistad con la luna nunca se desvaneció. Y aunque ya no podía caminar hasta la orilla del río, la luna seguía brillando cada noche sobre su ventana, como un faro de esperanza y amor. La historia de Abuela Luna y la luna nos enseña que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía y un amigo que nos escucha. Y así, cada noche, cuando los niños del pueblo miraban al cielo estrellado,
Sabían que la luna estaba escuchando sus historias y cuidando de ellos, al igual que lo hacía con la abuela luna.